Y ahora sí me acompañan con sus Biblias a Gálatas capítulo 3. Este capítulo que ha estado muy interesante. Gálatas 3, hoy vamos a ver los versículos del 15 al 18. Gálatas 3, 15 al 18, vamos a leerlo, dice: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley, que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Déjenme les cuento una anécdota muy interesante que pues va muy de la mano con lo que vamos a ver hoy. Dos hermanos sin hogar heredaron 100 millones de euros, dice una columna así de una noticia. Dice: un par de hermanos sin dinero heredó una fortuna de 4.000 millones de libras, que son 100.000 millones de euros, después de un giro extraño en la fortuna de la familia. Dice: los hermanos eran tan pobres que vivían en una cueva de las afueras de Budapest, en Hungría, vendiendo chatarras que se encontraban en las calles por unos pocos centavos. Ahora ellos heredaron una inmensa fortuna de su abuela después de una vida de pobreza. Sabíamos que nuestra madre provenía de una familia rica, pero era una persona difícil y había roto lazos con ellos, y más tarde nos abandonó y perdimos contacto con ella y nuestro padre, hasta que finalmente murió, dijo Jesau, uno de los hermanos. Se enteraron de su buena fortuna después de que trabajadores de caridad sin hogar en Hungría fueron contactados por los abogados de manejo de la finca de la abuela materna de los hermanos, que murió recientemente en Baden, Alemania. Según la ley alemana, descendientes directos tienen derecho automáticamente a una parte de los bienes que pasaría de su madre muerta para ellos. Como ya la madre no estaba, ellos eran los descendientes directos que seguían. Y si se fijan, es muy interesante que pues eran dos hermanos que no tenían absolutamente nada y de una noche a la mañana pues ya eran millonarios. La pregunta es: ¿hicieron algo ellos para ganarse semejante fortuna? La respuesta es que no hicieron nada, porque provenía de una ¿qué? Provenía de una herencia. Lo único que se necesitaba para que ellos recibieran esa herencia era la fidelidad de la abuela materna en esa herencia, en ese contrato que se había hecho, y que el contrato era seguro, o sea, que el contrato no tenía alguna póliza rara o que se haya cambiado. O sea, era lo único que se necesitó para que ellos heredaran esto. Pues si nosotros queremos que nos pase lo mismo, hay buenas noticias. Lo más probable es que no nos pase semejante cosa. Pero la Biblia habla de otro tipo de herencia que pues, la Biblia misma la describe como una herencia mucho más grande, con mucho más valor que el oro y que la plata, y es la vida eterna, el vivir para siempre con nuestro Señor. Y de la misma manera que estos hermanos se recibe por un testamento, la cual señala una herencia. Entonces todo recae en que esa herencia de la que habla la Biblia también se recibe por una promesa. Es lo que es muy interesante. En este pasaje Pablo nos va a hablar de la importancia de esa promesa que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia, si pusieron atención al pasaje. El punto de Pablo aquí es: si un testamento humano es tan confiable para asegurar una fortuna, por ejemplo en este caso a estos hermanos, ¿qué tan seguro no va a ser la promesa que Dios le hizo a Abraham? O sea, si Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿qué tan segura no es si Dios mismo fue el que ha hecho esta promesa? Vamos a ver que, aunque la ley vino después de la promesa, eso no significa para nada que la ley va a invalidar o anular esa promesa que Dios nos ha dado. Vamos a ver el verso 15, que aquí es una comparación con los pactos humanos. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones.
Vamos a recordar que hemos visto hasta ahorita. Lo que hemos visto es que Pablo ha dicho que la justificación, el ser declarados justos delante de Dios, y el regalo del Espíritu Santo vienen ¿cómo? Vienen por la fe. Esa es la única manera en que vienen a una persona y no por las obras de la ley. Para demostrar esto, si se acuerdan en los versículos del 1 al 5, Pablo les recordó a los Gálatas cómo habían recibido el Espíritu. ¿Cómo recibieron el Espíritu? Les dice, ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta fue, por el oír con fe. Y además Pablo agarró a una persona para mostrarnos un ejemplo muy claro, y ese fue Abraham. Y al último le llama Abraham el creyente. Y la semana pasada, pues en un resumen rápido, es que vimos que es imposible ser justificados por la ley, si se acuerdan. Acuérdense que si alguien quiere ser justificado por la ley, primero la tiene que cumplir a la perfección. Y después Pablo dice, pero es que es obvio que nadie va a ser justificado de esa manera, porque ¿cómo va a vivir justo? Por la fe. Y también dice, y el que quiere ser justificado por la ley tiene que vivir por ella. O sea, una vida lejos de Dios, confiando nada más en Él mismo y no, como dice Habacuc 2:4, por la fe. Ahora Pablo nos va a seguir demostrando este punto desde la perspectiva de la historia de la Biblia. O sea, Pablo ahora va a hablar de la historia de la Biblia para demostrarnos esto. Otra vez, Dios había hecho una promesa con Abraham y después vino la ley de Moisés, pero eso de ninguna manera va a invalidar esta promesa de Dios. Así cuando Pablo dice, hermanos, hablo en términos humanos, está diciendo, hermanos, les voy a hablar con un ejemplo práctico, con un ejemplo de la vida diaria. Pues si fijan en la Biblia, muchas veces usa este tipo de analogías para que nos quede mucho más claro las verdades divinas, las verdades de Dios. Y aquí es cuando Pablo habla sobre este pacto que aunque sea humano, una vez que es ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Vamos a hablar primero de qué es lo que está haciendo Pablo referencia cuando habla de un pacto. Este es una herencia o como un testamento. Eso es a lo que principalmente se está refiriendo el apóstol Pablo. Aquí hay que ver que un testamento no es como un contrato, aunque ahorita vayamos a usar esa palabra, no es como un contrato que dice, esta parte hace esto y la otra parte hace lo otro, y o sea, no es un acuerdo, un testamento de una herencia. Ese no es un acuerdo entre dos partes. Al contrario, un testamento nada más estipula lo que quiere una de las partes y nada más se pone a quién va dirigido los bienes y las propiedades. Y Pablo dice que estos pactos, estos testamentos, dice que son irrevocables, o sea, no se pueden anular o cambiar una vez que han sido ratificados. ¿Qué es ratificado? Confirmado, sellado, aceptado, poniéndole el sello. Si se fijan, esto es un regalo de Dios, el que nosotros tengamos un gobierno que garantice que los contratos, los pactos, los testamentos que hacemos, pues no se cambien y no se le pueda añadir condiciones. Imaginemos por un momento que alguien fallece de nuestra familia y llega una persona totalmente ajena a ella a reclamar la herencia de nuestro familiar y dice, no, es que aquí el contrato hace un mes se cambió y está diciendo que todo eso me pertenece a mí. Pues gracias a Dios no vivimos en una sociedad que permite eso. Vivimos en una sociedad que si el testamento ya se hizo, ahí quedó, nadie ni nada, absolutamente nada de nada, lo cambia. Entonces, pues aquí tenemos una muestra de la gracia de Dios, de que nos permite vivir en una sociedad donde este tipo de contratos pues, pueden permanecer fijos y firmes. Pero el punto de Pablo no es ese. El punto de Pablo es que si esto es cierto en el nivel humano, o sea, dice, si entre nosotros estos pactos quedan sellados y no se pueden cambiar, pues cuánto más no va a ser hablando de Dios, es lo que está diciendo aquí Pablo. Su argumento es de lo menor a lo mayor. O sea, si es cierto aquí con nosotros, pues cuánto más no va a ser cierto con Dios. Si esto permanece cierto en las cortes humanas, cuánto más en la corte suprema de Dios. De hecho, esta analogía del testamento es muy útil cuando comparamos el pacto que Dios hizo con Abraham con un testamento de una herencia. Hay algunos versículos que hablan de
como que las condiciones del pacto de Dios con Abraham. Uno es Génesis 15, 18. Génesis 15, 18 dice: en aquel día el Señor hizo un pacto, ojo con la palabra, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y en Génesis 17, 2 dice: yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Ahí vemos dos ocurrencias donde Dios le dice a Abraham sobre este pacto. ¿No se fijaron algo raro ahí? O sea, a pesar de que diga Dios que es un pacto, inmediatamente vemos que no le pone a Abraham las condiciones que tiene que cumplir él para recibir la herencia, ni las condiciones que tiene que cumplir Dios. O sea, no es un pacto de un contrato de dos partes, acuérdense. Si se fijan a la luz de esos versículos, podemos ver que es como un testamento de una herencia, porque dice Dios: este es mi pacto contigo, que te voy a dar esto. Este es mi pacto contigo, que a ti y a tu descendencia les voy a dar esto. Siempre se habla así del pacto de Dios con Abraham. Entonces lo podemos identificar mejor como una herencia, como un testamento de una herencia. No fue entonces un contrato entre dos personas iguales, sino un testamento donde Dios simplemente decía las bendiciones que le iba a dar a Abraham, si se fijan, tal y como es un testamento humano. Verso 16 dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Bueno, una vez que Pablo habló sobre la seguridad de los pactos humanos, pues la pregunta es muy válida de hacernos de que, o sea, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? O aún más, ¿qué tiene que ver eso con los Gálatas? O sea, ¿cuál es el interés de que estos pactos no se puedan anular y etcétera? Bueno, vamos a ver que Pablo una y otra vez muestra ser un gran estudiante del Antiguo Testamento. El pacto de Dios con Abraham siempre, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces se incluía que este pacto era para Abraham y también para otra parte. Ahorita lo vimos, ¿no se acuerdan? Y a tu descendencia, una y otra vez. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí en Génesis otra vez, Génesis 12, 7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Un poquito más adelante en Génesis 13, 15 dice: pues toda la tierra que ves te la daré a ti. ¿Y a quién? Y a tu descendencia para siempre. Un poco más adelante en Génesis 24, 7 dice: el Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló a mí y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él mandará a su ángel delante de ti y tomarás de ahí mujer para mi hijo. Entonces, una y otra vez se dice que el pacto de Dios con Abraham era con él y con su descendencia. Pero aquí Pablo dice: ojo, todos esos versículos dicen que era Abraham y a su descendencia. No dice que a sus descendencias, es lo que dice el verso 16, como si fueran muchas, sino que dice más bien a una, dice: y a tu descendencia, y ahí identifica quién es esa descendencia de Abraham, es Cristo. Pero aquí vamos a meter freno de mano y vamos a ver qué acaba de hacer Pablo. Si se fijan, o sea, todo el argumento que está armando Pablo aquí recae en un solo sustantivo, que es descendencia. O sea, Pablo aquí dice: ojo, mi punto es que es Abraham y a su descendencia, no a las descendencias. Y esto nos enseña una gran lección sobre la autoridad de la Biblia. O sea, ¿cómo puede hacer un punto tan preciso Pablo con un sustantivo? O sea, dice descendencia, no descendencias, y por eso puedo formar mi argumento, es lo que está diciendo Pablo aquí. En otras palabras, Pablo creía que la Biblia era inerrante, o sea, no tenía errores y que era totalmente infalible. O sea, si en el Antiguo Testamento decía descendencia, eso no es descendencias y punto. De hecho, aquí Pablo estaba imitando al Señor Jesucristo en Mateo 22, 32. Aquí tiene un diálogo con los saduceos. Los saduceos negaban
todo lo que está después del Pentateuco, o sea, de Deuteronomio en adelante, ellos decían, no, eso no es el Antiguo Testamento. Ellos nada más tenían el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Ellos decían, es que no podemos creer en la resurrección porque en el Pentateuco no viene. En los demás libros del Antiguo Testamento dicen, sí, es muy claro, pero como para nosotros no tiene valor eso, en el Pentateuco no dice que va a haber resurrección. Y el Señor Jesucristo se los demuestra. Sí, el Pentateuco sí enseña que va a haber una resurrección. Y ahí es donde le cita un pasaje del Pentateuco. Y dice el Señor Jesucristo que, ojo, Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esas personas estaban muertas para ese entonces. Claro que sí, habían pasado 2000, 1500 años después de que ellos murieron. Y dice el Señor Jesucristo, es Dios entonces Dios de muertos. Ellos están muertos. Y en la Biblia una y otra vez dice que Dios es Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Dice Jesucristo, claro que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Entonces de aquí demostró que ciertamente Abraham, Isaac y Jacob van a resucitar un día junto con todos nosotros y morimos antes de que el Señor venga. Pero otra vez, el Señor Jesucristo nada más porque dice que es Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, dijo, ahí está claramente mostrado. Entonces, igual que el Señor Jesucristo, Pablo estaba demostrando su punto con un solo sustantivo. Así de precisos eran al estudiar la Biblia, y así lo debemos de hacer todos nosotros. Pero así, quitando el freno de mano y siguiendo adelante con el argumento de Pablo, dice Pablo entonces que el pacto que hizo Dios con Abraham era para Abraham y para su descendencia, y esa descendencia se trata de Cristo. Aquí muchos han dicho, es que Pablo aquí de plano tiene mal su entendimiento del Antiguo Testamento. En primera instancia, ¿quién es la descendencia de Abraham? Es Isaac. Abraham tiene muchas promesas de su hijo Isaac. Y muchas de esas promesas entonces se cumplieron en Isaac. Y todavía más, todos los que son hijos de Abraham, o sea, todos sus descendientes, pues también, o sea, ¿dónde están las promesas a ellos? Porque Pablo dice que la descendencia viene siendo Cristo. Acuérdense que la palabra descendencia se le llama un sustantivo colectivo. O sea, a pesar de que sea singular, la descendencia puede abarcar miles de personas. Así como la palabra familia es en singular, pero familia obviamente se refiere a más de una persona, padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, etc. Pero, dice Pablo, Cristo es la verdadera descendencia de Abraham. A Cristo fue a quien se le hicieron esas promesas. O sea, siendo un pacto, a la otra parte a la cual Dios le iba a otorgar algo, dice que es a Cristo. Entonces este pacto de Dios con Abraham se trataba de ¿quién? Se trataba de Cristo. Y eso es lo que Pablo dijo un poco antes, ahí en el verso 8 de Gálatas 3. Dice la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, dice, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. O sea, dice que Dios le anunció las buenas noticias, el Evangelio, a Abraham. Entonces desde siempre se le predicó a Abraham las buenas nuevas de salvación, y es esa promesa la que estamos viendo. Y aunque la promesa haya sido hecha a Cristo, así como Pablo está diciendo aquí, esto claramente significa que el pacto de Dios con Abraham significa algo para nosotros. O sea, Pablo no nos está quitando de la promesa, sino al contrario. ¿Qué pasa cuando creemos en Cristo? Vimos por ahí, vimos que nos unimos a Él, somos unidos con Cristo, y si nosotros somos unidos con Cristo, la promesa que fue hecha a Abraham y a su descendencia, que es el que pues es nuestra también. Acuérdense que todo lo de Cristo se vuelve mío, todo lo mío se vuelve de Él. Y aún más, acuérdense que si somos hijos de Abraham, somos hijos herederos, pues, de esa promesa. Entonces, esa herencia, esa promesa, ese pacto, estamos incluidos nosotros porque nosotros somos unidos con Cristo, y al final y al cabo la verdadera descendencia, que es Cristo, estamos todos ahí metidos junto con Él. Entonces, estamos en esa promesa que se hizo con Abraham, por supuesto que sí, y de hecho no hay otra manera
de recibir ese pacto, esa herencia que es la que estamos hablando, que la Biblia promete una herencia, sí, estamos hablando de ella, pero solo es para cierto tipo de personas. ¿Y quiénes son? Los que se unen a Cristo. Y al final y al cabo terminan siendo descendientes de Abraham. Acuérdense que Pablo dijo, los que son hijos de Abraham son los que son de la fe. Los que son de la fe son hijos de Abraham y esos son los que reciben la salvación, ellos son los que son justificados. Entonces nos tenemos que hacer hijos de Abraham, y ya sabemos que esto no es en la carne porque no se puede. Nosotros estamos lejos de ser descendientes de Abraham, sino que es en el Espíritu. Es espiritualmente, somos hijos de Él, somos unidos a Cristo y somos tenidos en parte de este pacto de Dios con Abraham. Verso 17, aquí vemos que la ley no puede anular la promesa. Dice Pablo, lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Aquí Pablo lo que se va a centrar es en la diferencia de tiempo que hubo entre esa promesa hecha a Abraham y entre la ley de Dios. Una práctica que tenían los rabís, los maestros del Antiguo Testamento, era más bien centrarse en las verdades de la Biblia y no tanto como en la cronología de la Biblia. Y aquí Pablo nos va a mostrar que es importante prestar atención a la cronología de la Biblia. Los judaizantes pudieron haber dicho algo así: la promesa fue hecha a Abraham, pero 430 años más tarde vino la ley. Y como 430 años más tarde vino la ley como que suplementa o define lo que ya se había dado antes. En otras palabras, la promesa de Abraham estaba incompleta. La promesa de Abraham era ineficiente, y hasta que viene la ley, como que ya entendemos de qué se trataba todo. Pero no, esto es falso, y Pablo dice que esto es un mal entendimiento del pacto de Dios con Abraham y con Moisés. Esta diferencia de tiempo de 430 años se encuentra en Éxodo 12, 40 y 41. Ahí es donde saca Pablo este número. A pesar de ello, no significaba para nada que el pacto de Dios con Moisés, que es dar la ley, era superior o que de plano quitaba la promesa que había sido hecha con Abraham. Aquí hay que prestar atención. El pacto con Abraham significa o tiene el significado de que Dios salva a su pueblo. De eso se trata el pacto con Abraham, cómo Dios salva a su pueblo. El pacto de Dios con Moisés no se trata de eso, sino se trata en la obediencia humana. El punto aquí es que estos dos pactos no son mutuamente excluyentes, o sea, no es o este, o sea, escoge a ver cuál quieres. De hecho, se complementan. Tenemos que recibir las buenas noticias de salvación del pacto ¿de quién? De Abraham. Ahí se encuentra la promesa de vida eterna. Pero también necesitamos recibir el pacto de Dios con Moisés para saber cómo vivir nuestra vida cristiana. O sea, por eso no puedes quitar uno y dejar el otro. Se necesitan los dos. Necesitas la promesa de vida eterna y también necesitas el cómo Dios quiere que tú vivas para Él. O sea, necesitas las dos partes. Entonces el problema está cuando se quita uno. Aquí los judaizantes estaban quitando tal vez el más importante, si lo ponemos en esas palabras. Quitaron la promesa de vida eterna y se quedaron con el pacto de Dios con Moisés, que era la obediencia humana. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando quitamos la promesa de vida eterna por la fe y nos quedamos con cómo Dios quiere que nosotros vivamos para Él? Pues terminamos en el legalismo. Terminamos creyendo que así como Dios me dice que viva, es así como voy a llegar a Él. Y era el mismo error que le pasó a los judaizantes. Entonces Pablo dice, o sea, es que aquí tienen que tener cuidado. O sea, la promesa se hizo 430 años de venida la ley, pero venida la ley, la promesa no queda anulada. Es como un testamento humano, es lo que está diciendo Pablo. Esto fue ratificado. Y aunque venga la ley, dice, esta promesa queda totalmente vigente. La ley no anula para nada la promesa. A pesar de que no es el énfasis de Pablo aquí, este es un buen recordatorio para el uso de la ley en el creyente.
Es cierto que, o sea, como cristianos, así como Pablo está diciendo aquí, descansamos en el pacto de Dios con Abraham para nuestra salvación. Pero esto no significa que tiremos la ley de Moisés por la ventana. Acuérdense que el cristiano tiene una Biblia con Antiguo Testamento, todo, y Nuevo Testamento. La ley tiene un propósito triple para el cristiano. El primer propósito es reflejar la santidad y la justicia de Dios. O sea, como en la ley viene cómo debo de caminar o lo que me exige Dios, yo veo cuán santo y cuán bueno es Dios a partir de la ley. Ese es el primer uso que tenemos nosotros para la ley. El segundo propósito es refrena el mal. O sea, la ley de Dios escrita en papel para todas las personas que tienen una Biblia, y a los que no tienen, dice Romanos 2, que la tienen escrita en sus corazones, sirve para refrenar el mal. Todos tenemos un sentido de que hacer esto está mal, de que robar está mal, de que matar está mal, de muchos pecados sexuales están mal, el adulterio, etc. Todos lo sabemos innatamente, y eso hace que la ley de Dios refrene el mal. O sea, si no tuviéramos ley, estaríamos todos como locos haciendo cualquier cosa. Y por último, el tercer propósito de la ley es revelar lo que Dios le agrada para el cristiano. La ley dice, esta es la manera en que Dios le agrada que tú vivas. Si tú no haces esto, si tú no haces lo otro, si tú haces esto, es la manera correcta de andar con Dios. Entonces el tercer uso de la ley es el enseñarnos cómo vivir, enseñar cómo andar, cómo pensar en ciertas circunstancias. O sea, en otras palabras, es mi código moral. O sea, de aquí yo sé qué está bien y qué está mal. Eso es lo que el tercer uso de la ley. Ahora nada más nos vamos a enfocar en el tercer uso de la ley. En la semana que entra vamos a ver otro uso de la ley. Pero, o sea, como cristianos jamás hay que pensar que el Antiguo Testamento no sirve absolutamente para nada. O sea, eso es un muy mal entendimiento de lo que es la ley o el Antiguo Testamento. Nosotros no debemos de menospreciar la ley, sino que debemos de meditar en ella, debemos de leerla, debemos de permanecer en ella, debemos de estudiarla, y vamos a sacarle toda la riqueza que hay en la ley. A pesar de que la ley, todos los mandamientos no sean el camino para llegar a Dios, a pesar de eso me es de mucho beneficio. Quiero que leamos el Salmo 19 para que al menos tengamos una buena noción de cómo debe ser la ley para nosotros, cómo debemos de pensar de ella. Y aquí el rey David nos da el ejemplo. El Salmo 19, versos del 7 al 11. Fíjense cómo habla David acerca de la ley de Dios. Dice, la ley del Señor es ¿qué? Es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Dice el verso 10, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Y ojo en el verso 11, además tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. O sea, ¿qué concepto tan elevado tenía David de la ley, verdad? Acuérdense que Pablo dice que David no fue justificado por obedecer la ley. Acuérdense los Salmos 32 y el Salmo 51 de David. Ahí se ve claramente que David descansaba en la gracia de Dios, nada más. Pero David meditaba en la ley de Dios. Era su delicia, se le gustaba mucho y así como dice al final, en guardarlos hay gran recompensa. Es mi deleite, y así es como nosotros debemos de tener, no nada más la ley de Dios, sino absolutamente toda la Biblia. Esas las palabras que deben de salir absolutamente de todo cristiano. Finalmente, en el verso 18 vamos a ver que la ley y la promesa son incompatibles en el sentido de descansar en ellas para ser salvos. Dice Pablo, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Esto dice algo muy, muy importante.
La promesa hecha a Abraham jamás tuvo la intención de que se tenía que cumplir la ley. Es en otras palabras lo que está diciendo Pablo. Dios no es un Dios cruel que dio una promesa de si la cumplen, los bendigo, si no, de plano no, háganle como puedan. Si se fijan, eso haría Dios un ser muy malvado, porque Él sabe que todos nosotros no podemos cumplir la ley. Él sabe que somos pecadores. Por eso no nos dio un contrato. Hagan esto y la herencia es suya. No, sino que fue como un testamento. Yo les voy a dar esto gratuitamente, como una promesa, como una herencia, sin que ustedes hagan nada. Es por eso que decimos que Dios es gracia, que Dios es misericordia. Nos dio una promesa, no una ley, para que nosotros recibiéramos esa herencia. Si fijan, es lo que dice. Si la herencia depende de una ley, ya no es una promesa. O sea, ya no podemos hablar de una herencia, de una promesa de Dios, de que Dios nos diga, yo los voy a declarar justos. Ya no, ya es, yo los declaro justos, sí hacen esto, si cumplen la ley, si se circuncidan, etc. Por eso dice Pablo, entonces ya no depende de una promesa. Pero fíjense que dice el mismo verso. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios se la concedió a Abraham, ¿cómo? Por medio de una promesa. Y es aquí donde decimos, gracias a Dios que es una promesa. Gracias a Dios que no es por ciertos requisitos que hay que cumplir. O sea, por eso aquí Pablo tal vez también ahí suspiró. Qué bueno que es una promesa. O sea, gracias a Dios porque su salvación es una promesa y no es un requerimiento estricto de pónganle el mandamiento que ustedes quieran. No es por el cumplimiento de ninguna obra, sino que es por una promesa de Dios. Y por lo tanto, sabiendo que es una promesa, otra vez, ¿cuál es la respuesta del cristiano? Gloria a Dios, gracias porque es una promesa, gracias porque no es por obediencia, aunque sea por un mandamiento, gracias porque no es ni siquiera por no mentir, imagínense, o sea, aún eso sería imposible para todos nosotros. De este pasaje aprendemos algo muy hermoso de Dios y es su fidelidad. La Biblia habla mucho de su fidelidad. Les voy a mostrar 2 versículos nada más. Deuteronomio 7:9. Dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y en el Nuevo Testamento, para variar, 2 Tesalonicenses 3:3. 2 Tesalonicenses 3:3. Dice, pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. Esto es algo de Dios, así es Dios, Él es fiel. Y eso es lo que Pablo estuvo recalcando en todos estos versículos. Si Dios hizo una promesa con Abraham y fue ratificada, nada va a quitar esa promesa, absolutamente nada la va a anular, nada se le va a cambiar, no se le va a agregar una obra por ahí, un mandamiento por acá, la circuncisión, los alimentos, etcétera. Nada se le va a añadir. Dios es fiel. Los judaizantes, si se fijan, llegaron a creer lo contrario, de que Dios hizo una promesa con Abraham, pero después vino la ley. O sea, pero después de la ley como que cambiaron las cosas. Ya la promesa de Abraham ya no se interpreta de esa misma manera. Así que para los judaizantes Dios no era tan fiel. Dios podía cambiar las condiciones como que en cualquier momento. Y imagínense un Dios así, un Dios que en cualquier momento nos cambia las condiciones. Y aquí para ser salvos, nada más imagínense esa tragedia. Pero no, Dios es fiel. Y como Dios hizo una promesa a Abraham, esa promesa queda firme. ¿Hasta dónde? Hasta nosotros, la descendencia. Entonces hay que meditar en esto. Dios es fiel a su palabra, a sus promesas. Y como Dios es fiel, Dios es totalmente digno de nuestra confianza. O sea, por eso yo puedo confiar en Dios. Por eso yo puedo creer en Él ahorita y ser justificado por la fe y saber que en el último día yo voy a estar con Él, porque Él es fiel. Si Dios no fuera fiel, yo no tendría ninguna seguridad de confiar en Él, para nada. ¿Qué tal si Dios cambia de opinión? ¿Qué tal si Dios ya no nos quiere salvar? ¿Qué tal si ya ahora sí es por la ley? Pero no, Dios es fiel y es por eso que es digno de que todos pongamos nuestra confianza en Él. Y en este caso, poner nuestra confianza en que vamos a recibir esta promesa que es
una herencia. Y si es una herencia, es nada más por la fe. Acuérdense que si es por un contrato y ahora sí es por la ley. Pero Dios no nos demanda absolutamente ninguna obra para ser salvos, sino depositar nuestra fe en Él y en la obra que Él ha hecho en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, más que nada, que es lo que brilla, lo que brinca a nuestros ojos de este pasaje. Gracias porque si tú no fueras fiel, Señor, ¿qué garantía tendríamos para confiar en ti? ¿Qué garantía tendríamos de que el día de mañana seguiríamos siendo salvos? ¿Qué garantía tendríamos de que nada más sería por la fe, de principio a fin? Pero te damos gracias porque la promesa hecha a Abraham, nada lo anula, nada le añade condiciones. Ni siquiera la ley, que vino 430 años más tarde, invalida esa promesa hermosa que has hecho con Abraham. Así que Dios, ayúdanos a meditar en que es una promesa y nada ni nadie la va a anular ni la va a cambiar. Y por eso te damos muchas gracias y te damos toda la honra y toda la gloria, y que siempre confiemos de esa manera, en que es una promesa tuya y siempre será por la fe. Amén.